Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios. Buenos días a todos y todas. Vamos a dar inicio hoy a nuestro devocional número 51. Hoy estamos casi al cierre de este proyecto que hemos determinado como Proyecto Esperanza. Han sido 51 días ininterrumpidos donde nos hemos conectado con Dios, hemos estado a través de cada uno de los capítulos del libro de Jeremías, viendo cómo este hombre en el contexto de un proceso de cautividad, de desarrollar un proyecto en el cual Dios le había advertido al pueblo de Israel lo que vendría, y finalmente cómo realmente sucedió y cómo hasta el día de hoy vemos a un pueblo que se llamó Babilonia como uno de los imperios más poderosos del contexto de la época en la que Jeremías escribía. Hoy lo vemos nosotros como solamente los recuerdos de un imperio que finalmente pasó, aplastó las naciones contemporáneas a la época más deslumbrante de la vida del reino de Babilonia, especialmente en manos del rey Nabucodonosor. Vemos y hemos escuchado de los jardines colgantes de Babilonia como una de las 7 maravillas del mundo, y vimos el esplendor también en la historia, en el patrimonio cultural que se puede observar de este reino que sucumbió finalmente en la historia. Pues hemos llegado prácticamente al cierre de este proyecto en la vida del profeta Jeremías, y lo hacemos a través del propósito de la comunión, viendo finalmente cómo este propósito de la comunión ha sido fundamental para el desarrollo de un pueblo que había sido desterrado, había sido llevado cautivo, deportado hacia Babilonia, y el arraigo cultural, la idiosincrasia de un pueblo, sus costumbres, su cultura, su religión, su idioma, todo aquello fue hecho pedazos prácticamente, porque se habían negado a adoptar finalmente los planes y los propósitos de Dios para su vida, y terminaron exiliados en una tierra donde los iban a someter a servidumbre y adorando a otros dioses. Y precisamente el propósito de la comunión lo que hace en cada uno de nosotros es generar identidad, es generar pertenencia, es generar arraigo en las costumbres y la cultura de un reino, en este caso el reino de los cielos. Es fácil identificar a una persona si hace parte o no de alguna cultura o de algún pueblo o de alguna etnia, porque sus rasgos físicos, su forma de hablar, su manera de pensar, su manera de vestir lo delata. Muchas veces dice la Escritura que a los discípulos de Jesús les hacían mención a esto, de que habían pasado tiempo con Jesús, porque su manera de hablar les era muy común, porque su manera de pensar, su manera de actuar les era propio de una persona que anduvo con Jesús. Y ¿saben? Eso hace la comunión. La comunión hace precisamente formar en nosotros hábitos, nos hace formar en nosotros disciplinas que nos identifican con Jesús, con el mensaje de Jesús. Y es lo que hoy hacemos referencia al propósito de comunión. Y por eso, por un momento, me gustaría que allí donde usted se encuentra, cerrara sus ojitos junto conmigo en este propósito del día 51 que tiene por nombre Solo su casa es segura. Solo su casa es segura. Y voy a invitarlo que allí donde usted se encuentra, cierre sus ojitos junto conmigo y vamos a orar en esta mañana para que Dios hable a nuestro corazón y permita que el Espíritu Santo actúe en medio de nosotros para que podamos nosotros comprender cuál es su buena voluntad para cada uno de nosotros. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti por medio de la oración. Gracias porque tu palabra me enseña que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Gracias porque tenemos la oportunidad, Señor, la bendición de poder cerrar nuestros ojos y abrir nuestra boca y de una, Señor, conectarnos con tu presencia. Gracias porque tenemos la bendición, Señor, de cerrar nuestros ojos y adorar y glorificar tu nombre y traer a nuestra vida paz,
traer a nuestra vida tranquilidad, traer a nuestra vida esperanza, descanso, poder traer a nuestra vida sanidad, restauración familiar. Por eso pongo delante de ti a cada uno de los que hoy se acercan por medio de la oración para descansar en ti, porque tu palabra me enseña: venid a mí los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de compartir este tiempo en familia, en este devocional, Señor, cerrando el propósito de la comunión en este proyecto que hemos denominado Esperanza, a través de la vida del profeta Jeremías. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y sabe, me gustaría que por un momento usted, allí donde se encuentra, abra conmigo las escrituras y miremos finalmente lo que en este capítulo 51 del profeta Jeremías hace referencia a lo que es este propósito de la comunión. Dice de la siguiente manera, en el versículo 25 al versículo 31, dice así: He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones. Preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Askenaz. Señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas erizadas. Preparad contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes, y todo territorio y su dominio. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Dios, para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Versículo 30, los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres, incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. Correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero, para anunciar al rey de Babilonia, ¿qué dice? Que su ciudad es tomada por todas partes. ¿Y saben? De eso vamos a hablar hoy. Solo su casa es segura. Y estamos haciendo referencia a la casa de Dios, a la presencia de Dios. Recuerden que ellos habían sido deportados y les había dejado como botín sus vidas, y que deberían permanecer allí en Jerusalén aquellos que no habían sido tomados. Pero ellos, queriendo buscar un lugar más seguro, buscaron refugio en Egipto y quisieron ir a otros pueblos, y desde allá Dios les decía: no se vayan, porque de la misma manera que hice con Israel y que hice con Jerusalén, haré con esos otros pueblos. Permanezcan allí donde están y yo los haré bendecir. Pero ellos no hacen caso, ¿sí? Hacían caso omiso a lo que Dios hablaba a través del profeta Jeremías. Y en esta oportunidad vamos a hablar de lo que nos habla este capítulo 51 sobre solo su casa es segura. Y es precisamente lo que hoy vamos a mirar a través de este capítulo. ¿Sabe? La Babilonia de los días de Jeremías fue solamente derrotada y no completamente destruida. La devastación predicha en estos capítulos tendrá un segundo y final cumplimiento en los días finales, es decir, en nuestra época. Esto es vívidamente descrito cuando usted coja la escritura y lea en Apocalipsis capítulo 17 y el capítulo 18. Frente al contexto de inseguridad, el juicio de las naciones y Babilonia, solo su casa es un lugar seguro. En ambos usted va a encontrar, tanto en el libro de Jeremías como en el libro del Apocalipsis, le da una orden a su pueblo, a Israel y también a nosotros como iglesia: salgan de ella, corran, huyan por sus vidas. Pero ¿a dónde vamos? Es la pregunta. ¿A qué lugar nos dirigimos?
El pueblo de Israel buscó refugio en otras, pero no se volvió su mirada a los cielos para encontrar dirección en Él y refugio en Él, sino que lo hicieron en otros lugares. ¿Sabe? Hoy en día tenemos un lugar más seguro y es la casa de Dios. ¿Y por qué? En primer lugar, porque en la casa de Dios, en ese lugar donde solamente hay seguridad, no se deja sin castigo al que hace lo malo. Y por eso lo vemos en los versículos del 1 al 4, del 11 al 14, del 20 al 24 y del 33 al 36. Y vamos a tomar como referencia solamente algunos versículos, porque como decimos junto con mi esposa, usted va a tomar el tiempo para leer el capítulo completo y ver finalmente en esta cómo Dios no deja sin castigo al que hace lo malo. Por eso dice el versículo 1 al versículo 4 del que estamos haciendo referencia de la siguiente manera: así ha dicho Dios, he aquí yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entesa su arco y al que se enorgullece de su coraza: no perdonéis a los jóvenes, destruid todo su ejército, y caerán muertos en la tierra de los caldeos, alanceados en sus calles. ¿Sabe? En primer lugar, ¿por qué la casa de Dios es un lugar seguro? Así como aparece en la imagen que usted está viendo allí en pantalla. Empezando porque no se deja sin castigo el que hace lo malo. Y es precisamente lo que debemos reconocer en el propósito de la comunión, que no es posible que nosotros toleremos el mal y que lo aplaudamos. A veces vemos nosotros en algunas familias y algunos contextos familiares algunas conductas que antes se aplauden, ¿sí? El niño que en casa está aprendiendo a hablar y pega un madrazo. ¡Ay, tan lindo el niño! Ya pegó su primer madrazo. Y nosotros toleramos ese tipo de conductas. Entonces, no se puede tolerar en casa ese tipo de maldad, como otras que a veces nosotros les permitimos en la casa y hacemos el de la vista gorda, si nos hacemos los ciegos y miramos para hacia otro lado. No, en la casa de Dios no se tolera y no se deja sin castigo el que hace el mal. En segundo lugar, no se desampara. Vea lo que dice el versículo 5 y el versículo 6 de este pasaje. Dice: porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios. Ojo con eso, no han enviudado de su Dios. Huid en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza, dice Dios, y le dará su pago. ¿Sabe? En la casa de Dios, que es un lugar seguro, no se desampara a nadie. Porque dice la Escritura: no han enviudado Israel y Judá. Porque para eso está Dios, que está para cuidar. Sí, se castigó, porque dice que Israel y Judá fueron castigadas por su maldad. Pero no porque haya sido castigada y corregida, haya sido abandonada o haya sido desechada. Por el contrario, Dios le sigue amando. Y es como lo que finalmente dice la Escritura: Dios ama al pecador, pero no tolera el pecado. Entonces, cuando viene finalmente la consecuencia de nuestro mal proceder, Dios está también allí para levantar, para restaurar, para perdonar nuevamente, para hacer de esa vasija rota una nueva vasija. Pero es necesario que nosotros nos volvamos a Dios. Entonces, en su casa, porque es un lugar seguro, porque también Dios no desampara. En ese lugar no se desampara a nadie. Tercero, no se encubre la verdad ni las faltas, ni las faltas. Por eso, cuando usted va a leer en el versículo 7, el versículo 10, usted va a encontrar que dice de la siguiente manera: copa de oro fue Babilonia en la mano de Dios, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia, se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla, vámonos, cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Jehová sacó a luz nuestras justicias,
venid y contemos en Sión la obra de Jehová nuestro Dios. ¿Saben? Cuando yo veo este pasaje, lo que puedo encontrar es que en esa casa, que es una casa segura, Él no encubre, Él no tapa, Él no cubre la verdad ni las faltas. A veces nosotros en casa somos permisivos en ciertas cosas, como lo decía anteriormente, y dejamos pasar. ¿Sí? Es muy, a veces pretendemos que al ser muy democráticos o al ser muy tolerantes, estamos haciendo bien, pero creo que hay que hacer los correctivos en el momento preciso. Y hay que alabar y hay que premiar y hay que recompensar también a tiempo cuando se hace el bien. Por eso, cuando hacemos referencia a este pasaje de la Escritura, cuando dice el versículo 10, Dios sacó a luz nuestras justicias, es porque a pesar de todo lo malo que había pasado en Israel y en Judá, Dios también había visto ciertas cosas que también Israel y Judá habían hecho bien, pero las otras no las toleró, al igual que en Babilonia. Y viene finalmente el tema de no taparle a nada a nadie. Y Dios hace finalmente lo que tiene que hacer. Entonces podemos estar seguros que en la casa de Dios, en su presencia, nosotros vamos a tener la tranquilidad de que la verdad también se ha de conocer y que nuestras faltas también han de ser descubiertas. Así que debemos ser transparentes en nuestras relaciones. Cuarto, no se actúa sin justicia. Y ahí es donde vemos el versículo 15 diciéndolo de la siguiente manera: Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen los tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Fíjese que cuando está haciendo referencia a estos versículos, está diciendo que todo lo que Él hace, lo hace con un propósito. Y cuando Él actúa, no vaya a creer que a veces lo hace cargado de ira, como a veces vemos en la violencia intrafamiliar, específicamente en el maltrato infantil, que cuando se quiere pegarle al niño no se hace con el tema del correctivo, sino con la ira, y eso se convierte en maltrato, porque se somete al niño bajo la fuerza, bajo la imposición de nuestra autoridad, y ahí es donde viene el maltrato, ¿sí? Entonces hay que hacerlo con amor, ¿sí? Porque la corrección tiene que venir con el amor. Ahora, lo mismo pasa con Dios. Dios no actúa premeditadamente para ocasionar el mal o para como actitud de venganza. No, Él lo hace con justicia. Entonces es algo de lo que nosotros también podemos descansar. En su casa es un lugar seguro porque Él actúa en justicia. En quinto lugar, no se miente. En el versículo 25 al 31 usted va a encontrar ese pasaje, pero allí dice: he aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, que destruiste la tierra, extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Fíjese que en este pasaje todo lo que Dios dijo se cumplió, y usted puede estar tranquilo, porque si Dios le ha dicho algo, y Dios me ha dicho algo, Él lo va a cumplir, porque dice la Escritura que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo creo que es una oportunidad que usted y yo tenemos, de que si nos vamos a refugiar en algún lugar, es necesario que nosotros nos refugiemos en un lugar donde no nos mienta, donde sean transparentes, donde a nosotros no nos con salamería nos digan una cosa, pero demos la espalda y están hablando otra cosa de nosotros. No, en la casa de Dios, en su presencia, finalmente podemos estar seguros de que Dios no miente. Y en sexto lugar, dice en este pasaje del capítulo 51, es que Él no le dejará lo arrebatado al enemigo. Es decir, en algunos lugares es común que a veces como formación a veces se dice: no se preocupe, que
En otra oportunidad será lo que hoy de pronto perdió, pues bueno, afortunadamente no fue más grave. Pero vea lo que dice la escritura en el versículo 44, después de todo lo que le había pasado a Israel. ¿Sí? Lo común era que, bueno, vamos a volver a empezar de cero, pues espero hayan aprendido su lección y demás. ¿Sí? Uno podría pensar de que ese fue la refundación del pueblo de Israel, pero vea lo que dice el versículo 44. Y juzgaré a Abel en Babilonia y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Es decir, si hubo una situación que nos separó de Dios, que nos apartó de su voluntad, y hemos sido deportados de nuestro propósito para el cual fuimos creados, no crea que muchas de las cosas que a veces nosotros sentimos que habíamos perdido, Dios lo puede recuperar y nos lo trae. Y todo ese tiempo que a veces nosotros invertimos en otras cosas, Dios dice, espere para acá porque eso también es de mi hijo. Es como el pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto, y después de tantos años de esclavitud, finalmente no se iban a salir con las manos vacías. ¿Qué dice la escritura? Que sacaron todo, ¿sí? Porque deberían presentar ofrenda a Dios en el desierto, y saquearon a Egipto. Pues así mismo sucedió en Babilonia. Todo aquello que ellos habían en ese lugar desarrollado, pues y lo que Babilonia, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, se había llevado, Dios no se los iba a dejar, porque eso era del pueblo de Israel, y se lo sacó. Entonces podemos estar seguros que no le dejará lo arrebatado al enemigo, sino que Él lo recuperará para nosotros. Y finalmente dice en este tema es que no se da lugar al temor. En la casa de Dios, que es un lugar seguro, no se da lugar al temor. El versículo 45 y 46 dice de la siguiente manera: salid de en medio de ella, pueblo mío, salven cada uno su vida del ardor de la ira de Dios, y no desmaye vuestro corazón, ni teman a causa del rumor que se oirá por la tierra. Un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Pero ¿saben? Esto mismo lo dijo Jesús. Dijo, no tengan miedo, ni se turbe vuestro corazón, mi paz os doy, mi paz os dejo. No la dejo como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Sabe? Y esta era la misma palabra que le decía Dios al pueblo de Israel y de Judá. ¿Sabe? No tengan miedo, porque yo estoy haciendo cosas nuevas y voy a crear un escenario donde ustedes salgan bendecidos. Sí los castigué, sí tomé los correctivos necesarios, pero aún así los sigo amando y voy a dar lo mejor para ustedes. No tengan miedo. En la casa de Dios, en este penúltimo punto, no se da lugar al temor, porque dice la escritura en Timoteo, le dice Pablo, que no debemos nosotros tener espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio, que es lo que nosotros nos mueve finalmente a sacar adelante proyectos, a sacar adelante los hogares, a no desistir, sino a preservar cada día nuestra vida, nuestra alma para salvación. Y finalmente, no importa lo grande o lo difícil de la situación, Dios le va a hacer frente. En su casa, Él le hace frente a cualquier situación. Por eso dice el versículo 53 de la siguiente manera. Dice, aunque suba a Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Dios. Óyese el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos, porque Dios destruirá Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas, y como oír sonido de muchas aguas será la voz de ellos, porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados, el arco de ellos fue quebrado, porque Dios de retribuciones, dará la paga. En la casa de Dios, que es un lugar seguro, que en donde sola en su casa hay seguridad, Él le hace frente a todo. Él no le importa lo grande o lo difícil de la situación. Y si tenemos todas estas características, ¿por qué no podemos llegar a Él? ¿Por qué no descansamos en su presencia? ¿Por qué no vamos a su casa
y habitamos en Él. ¿Qué tal si usted hoy decide junto conmigo a instalarnos en su casa, a depositar en Él nuestra confianza y poder decir: Señor, yo instalaré mi tienda, instalaré mi vida, el de mi hogar y mi familia, en la casa de Dios? Cierre por un momentico allí sus ojos donde usted se encuentra y vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios en esta oportunidad por esta lugar que tenemos nosotros para adorar y glorificar el nombre de Dios. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das de compartir, Señor, este tiempo junto con nuestra familia para adorar y glorificar tu nombre. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús te adoramos. Pongo delante de ti este tiempo que dedicamos para buscar en tu palabra la dirección correcta para nuestros hogares y nuestras familias. Hemos visto a través del propósito de la comunión la oportunidad, Señor, de formar parte de la familia de Dios, de encontrar en tu palabra los principios, las normas, los valores, las costumbres, los hábitos que me permitan heredar, Señor, la tierra prometida, la vida eterna, para que el día que tenga que partir junto con mis seres queridos, podamos reencontrarnos en la eternidad contigo por los siglos de los siglos. Por eso en esta hora descanso en ti, creyendo que tú eres suficiente para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y finalmente, en este tema de la comunión, en este propósito, vamos en la B de buscar. Voy a invitarlo para que usted planee una cena de comunión familiar para este viernes 23 de octubre, donde le estamos dando cierre el 22 al propósito de comunión, pero el 23 que nos encontramos en el grupo a las 7:30, usted va a organizar junto con su familia, usted va a organizar una cena y esa noche nos vamos a conectar cada uno desde su casa, va a estar allá, va a organizarla, van a prepararla y ese día nos vamos a sentar y nos vamos a conectar. ¿Para qué? Para que compartamos esa noche en familia, disfrutando de ese tiempo que tenemos para darle gracias a Dios. Y sabe, en ese mismo espacio usted puede enviarle una invitación a su amigo, el que usted identificó, por el que usted estuvo orando, y usted lo va a invitar tal vez para que esa persona pueda estar ese día en su casa. ¿Sí? Identifiquen de los que tienen en casa y pensaron en un amigo, a cuál pueden traer y que puedan estar esa noche del 23 en su casa en esa cena de comunión familiar. Finalmente, recordarles como texto en la C de memorizar el capítulo 51, el versículo 10, que dice de la siguiente manera. Dice de la siguiente manera, que no lo alcanzamos a leer hoy. Dice así: Jehová sacó a luz nuestras justicias, venid y contemos en Sión la obra de Jehová nuestro Dios. Entonces, ese es el versículo a memorizar, el capítulo 51, el versículo 10. Y el viernes 23 de octubre entonces tendremos a las 7:30 el cierre del propósito de comunión. Y lo vamos a celebrar con una cena de comunión familiar, como ya lo dijimos en la B de buscar. Y el 1 de noviembre contarles que ya iniciamos el proyecto de una vida con propósito. Es un tema que vamos nosotros a tener para desarrollar durante 40 días. Estaremos desde el 1 de noviembre hasta el 10 de diciembre desarrollando este tema de descubrir para qué fuimos creados nosotros aquí en la tierra. Y también pedirles que nos ayuden. Nosotros vamos a cerrar cada propósito de una vida con propósito los días domingos en horas de la mañana. Y vamos a comenzar ese ejercicio de mirar el tema de la presencialidad. Si tuviéramos la oportunidad de volver y de reunirnos presencialmente los domingos en la mañana, ¿a qué horas podríamos hacerlo? Y si todavía no se llegara a concretar el tema de la presencialidad, pues entonces virtualmente comencemos a desarrollar un servicio el día domingo y vamos aprovechando en la mañana el tema de mirar el tema de los propósitos, del propósito, de una vida con propósito. Entonces
les invito para que nos escriban, ¿sí? por redes sociales, por WhatsApp, y nos digan a nosotros el domingo en la mañana a qué hora se podría desarrollar ese servicio en la mañana. Entonces escríbanos y nos dan una hora para nosotros comenzar a desarrollar esto a partir de esa primera semana de noviembre. Recordarles que el 30 de octubre ya es el encuentro nosotros que tenemos con esos amigos, con esa que estuvimos orando. El 23 los invitamos a una cena de comunión familiar, pero el 30 es el día del amigo, es el día donde nosotros tenemos para contar con ellos, para invitarlos y tener una reunión especial. Entonces sigan buscando ese lugar para que nosotros podamos reunirnos con ellos. Y finalmente contarles que estamos muy contentos, hemos iniciado el grupo de niños y se están reuniendo aproximadamente ya 20 niños. Así que los que quieran estar acompañando y llevar a los niños, se celebran los días lunes, los lunes estamos allí reuniendo los niños. Los que quieran más información nos escriben y con mucho gusto les decimos los lunes dónde nos estamos reuniendo. Lo que sí es cierto es que si usted quiere ser parte de este proyecto, también estamos dándoles un refrigerio a los niños, y si usted quiere ser parte también, bienvenido, así como lo están haciendo con la canasta familiar, de la cual le pedimos que lo sigan haciendo, porque esto ayuda también a bendecir a otras familias. Bueno, Dios los bendiga, vamos a continuar. Recuerde que nos queda un solo día de este proyecto Esperanza, así que ánimo, Dios los bendiga, nos vemos en el devocional el día de mañana. Bendiciones. Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios.